En camino, en busca de nuestro mejor destino, siempre hemos creído que el bienestar no solo es individual, es también social. Y es por esta razón que hemos decidido crear esta serie de programas que hemos denominado Camino en busca de nuestra mejor democracia. Este es un espacio para reflexionar, participar y construir juntos el país que queremos. No es un espacio para confrontar, sino para sumar. No para dividir, sino para inspirar. Aquí hablamos de política desde el corazón y el bienestar, desde los valores, desde la educación, desde la empatía y la responsabilidad que nos hace mejores personas y mejor país. Porque cuidar la democracia es también cuidar nuestro bienestar. Hola, hola, muy buenas noches, muy bienvenidos a un nuevo programa de Camino con Tony Salas Ross en busca de mi mejor destino. Hoy es miércoles 4 de noviembre, estamos ya en la recta final del año, se nos vino el fin de año y como hemos comentado a través de estos programas, esto en lo personal lo he sentido que ha pasado rapidísimo. Pero bueno, muy contento porque este es el segundo programa también de la serie Camino en busca de nuestra mejor democracia, que como todos ustedes saben, este es un esfuerzo que estamos haciendo de aquí a las elecciones. Y este programa que transmitimos, como todos saben, los miércoles a las 9 de la noche en CRC 89.1 Radio, también lo van a poder ver en redes sociales. Lo vamos a subir a un podcast y lo vamos a subir a Facebook y me pueden buscar en general en Instagram y en las redes sociales con el nombre Tony Salas Ross o Camino en busca de mi mejor destino. Así que para aquellos que lo puedan escuchar en cualquier otro momento, estará disponible en estas redes sociales. Como iniciamos siempre, me gusta arrancar el programa con una cita. Hoy voy a arrancar con una cita de José Figueres Ferrer que dice que educar es sembrar valores que florecen en libertad. Y vamos a ver la importancia de esta cita porque tenemos un invitado sobre que vamos a hablar sobre precisamente el tema de educación y valores costarricenses. Este es el tema de este segundo capítulo de Camino en busca de nuestra mejor democracia. Pero como hacemos siempre, yo quisiera hacer una pequeña introducción, después presentar al invitado y empezar a conversar con él a partir de ahí. Me gustaría decir, para arrancar, que Costa Rica es mucho más que un territorio entre dos océanos. Yo creo que Costa Rica es una manera de sentir, de pensar y de convivir. El ser costarricense tiene características especiales y este es un país que ha estado hecho de la paz, ha tenido un énfasis importantísimo que nos diferencia en el mundo y en nuestra área por la educación y por supuesto por la solidaridad. Entonces estos son, digamos, tres elementos fundamentales en la cultura costarricense que podemos considerar como nuestros tesoros más valiosos. Eh, a veces hay noticias que nos abruman, nos desaniman y nos hacen olvidar lo que somos y lo que hemos llegado a ser a través de todos estos años después de la Segunda República, después de el desarrollo que tuvimos en los primeros momentos de nuestra vida independiente. Y esto es producto, con errores y con aciertos, de nuestros antepasados. Yo creo que nuestra historia está hecha de esfuerzo, está hecha de libros, está hecha de café y está hecha de esperanza. Y nos recuerda que los grandes cambios,
nacen de valores sencillos, como la honradez, el respeto, la confianza, la solidaridad y la empatía. Así que hoy quiero detenerme un momento y mirar a Costa Rica con los ojos del corazón para recordar que en cada escuela rural, que en cada familia que se apoya este país, cada voto es importante y cada voto cuenta. Votar es un gesto solidario y es una herencia que creo debemos seguir construyendo cada día. Y esta es la invitación que queremos hacer en estos programas de Camino en Busca de Nuestra Mejor Democracia. De invitarlo a usted, amigo y amiga que me escucha, a que vote, porque su voto cuenta. Su voto es importante y el voto informado es importante. Nosotros no venimos a decirle aquí por quién tiene que votar, pero sí queremos decirle, instarlo, motivarlo a que emita su voto por aquel que crea usted representa los valores costarricenses y sus mayores deseos de construir país. Así que después de haber hecho esta pequeña introducción, hoy quiero presentarles a Mario López. Mario, además de amigo personal de muchísimos años, Mario es doctor en educación, es ingeniero industrial, estuvimos juntos en la universidad, es máster en administración de la Universidad Latina y el doctorado en educación, en las ciencias de la educación, lo obtuvo en la Universidad Católica. Es importante contar que Mario es un educador y es un empresario que ha dedicado su vida a la formación de jóvenes costarricenses, ha dirigido diversas instituciones educativas y han promovido enseñanza basada en valores, disciplina y esperanza. Quiero además agregar que Mario es un profesional comprometido con la educación de la juventud costarricense y a lo largo de su vida ha fundado escuelas, colegios, instituciones de educación superior y actualmente sigue ejerciendo sus 3 carreras, manteniendo, yo diría, una mirada crítica en la situación y en la coyuntura costarricense, pero esperanzado en que el papel de la educación y la formación de valores se conviertan en elementos importantes para construir ciudadanos conscientes. Así que Mario, después de esta introducción, te agradezco mucho que me hayas podido acompañar en el día de hoy para que conversemos un poquito de nuestra herencia, de nuestros valores. Así que Mario, muchísimas gracias por acompañarme. Muchísimas gracias por invitarme. Un saludo para todos los oyentes. Es un placer para mí estar acá. Muy bien, Mario. Ve, como me oíste ahí al principio, le di como importancia al tema de los valores costarricenses, porque pues nosotros pensamos en Costa Rica y probablemente la gente que nos ve afuera piensa en Costa Rica y piensa en un país sin ejército, en un país de paz, en un país de naturaleza, pero también piensa en un país educado, ¿verdad? Que creo que ha sido fundamental en el desarrollo eh, de nosotros como nación. Pero, ¿vos qué crees que define nuestra identidad costarricense? Primero que todo, quisiera hacer una acotación. Un sistema educativo saludable tiene que incluir los valores. O sea, ninguna persona puede ser un autócrata. O sea, una persona que sencillamente aplica la ciencia o la tecnología para resolver problemas. O sea, detrás de eso tiene que haber un soporte en valores. Los valores que ya vos mencionaste. Entonces eso hace mucho del ser costarricense. Lo que pasa, Tony, es que en los últimos tiempos hemos tenido un retroceso en nuestro sistema educativo, que es innegable. Están las pruebas PISA que lo demuestran, están los informes del Estado de Educación que lo demuestran. Digamos, lamentablemente la educación que vos y yo tuvimos no es ni siquiera parecida a la que tenemos ahora. Eso es una ¿Y realidad. cuál es la razón, Mario? Porque supuestamente por ley hay que poner un porcentaje del PIB muy alto, que sé que no se pone. Exactamente.
Esa es una de las razones, pero a lo que yo voy a ir es, digamos, a mí me gusta hablar con datos. Por ejemplo, vos sabés que Costa Rica es el tercer país en el mundo que más aporta a la educación, de su PIB, No, no de su sabía. Producto Interno Bruto. Solo lo supera China y Finlandia. Imagínate. Entonces, otra cosa interesante es que Costa Rica es el único país de Centroamérica que no tiene ejército, ¿verdad? Y Bueno, Panamá entonces, creo que tampoco ahora bueno, tiene. ahora lo abolió Sí, después exactamente, después del problema que hubo con con Estados Noriega, Unidos. Sí, con con Noriega. Noriega. Pero a lo que voy es a esto. Si es así y constitucionalmente, como vos decís, se le debe dedicar el 8% del PIB a la educación, ¿por qué no tenemos una educación de primer mundo? Esa es la pregunta interesante. Y no es que sea en los últimos tiempos que sea eso. Eso se viene dando en los últimos 30 años. Y cada vez es peor, porque los resultados en las pruebas PISA cada vez son peores. Sí. Un dato escalofriante. Un estudiante de cuarto año de secundaria tiene el conocimiento que tiene un chiquito de cuarto grado. ¿Cómo vas a...? Así de terrible. Eso es Y basta terrible. con ver programas de televisión donde participan jóvenes estudiantes de secundaria y de primaria que, digamos, cometen errores terribles como que no saben dónde sacan nada. Pero Mario, decime una cosa. Hay mucha eh, diferencia entre los mismos centros educativos. Y pregunto esto porque te voy a decir, a mí me sorprende positivamente los colegios profesionales. Los colegios profesionales tienen un nivel muy alto y hay alumnos con una capacidad, salen a la calle y a trabajar prácticamente inmediatamente con una formación bastante sólida, diría yo. Tengo dos o tres ejemplos de muchachos que he visto, pero no creo que se pueda generalizar en todas las instituciones. No sé si habrá diferencias entre las mismas instituciones. Sí, sí las hay abismales. O sea, por ejemplo, no es lo mismo una, un colegio en Zigzabola que un colegio en el centro de San José. Público, los dos. Hay diferencias importantísimas. Pero yo siempre creo, o yo me baso en digamos, en los que yo me considero heredero. Por ejemplo, Mauro Fernández Acuña, el que hizo la primera revolución educativa en Costa Rica. Después hubo una segunda que la mayoría de la gente no la conoce. Mi tesis doctoral trata sobre eso. Entonces, por ejemplo, Mauro Fernández Acuña decía que el profesor y el maestro era fundamental en el proceso educativo, porque él educa con lo que es, con lo que hace y no con lo que dice. Claro. Ese es el problema nuestro. Y además te voy a decir algo que es muy interesante y no le va a gustar a mis colegas que hacen el Estado de la Nación. Para mí, en el informe del Estado de la Nación se deja por fuera algo fundamental. Vos sabés cómo se establece quiénes forman parte de las juntas de educación y las juntas administrativas. No, ¿Vos no. sabés cuáles son los requisitos? Saber leer y escribir. Nada más. Nada más. Y ahí se comete un error terrible. ¿Sabes quién los elige? Las municipalidades del cantón en donde está la institución educativa. La municipalidad, que no tiene nada que ver con educación. ¿Y Es un por, ente político. y por qué se da esa Es un error situación? histórico terrorífico. Y Y no, lo deberían de haber detectado 90.000 educadores que participan o que forman parte del Ministerio de Educación Pública. Y ninguno lo ha descubierto. Por ejemplo, cuando Mauro Fernández le quita la educación a los municipios porque la tenían estancada, así lo dice, en el libro de doña María Eugenia Dengo, Historia de la Educación Costarricense, lo dice claramente, está estancada porque está en manos de la educación, se la pasa, la educación está en manos de los municipios, se la pasa al Poder Ejecutivo, se la ujú. pasa al Poder Ejecutivo, pero los miembros siguen siendo elegidos por las municipalidades, los miembros de la Junta. Un error histórico que se perpetúa en 1957 con la Ley Fundamental de Educación. Y aún ahora se hace así. Bueno, ¿y qué hay que hacer para corregir esa situación? Es Una nueva ley.
Por eso, hay pero que alguien tiene que Sí, presentar. ya nosotros presentamos un proyecto de ley para dos cosas. Primero, para que la elección, es que es un principio administrativo que vos entendés perfectamente. ¿Quién nombra? Nombra el que tiene el poder para destituir también. En este caso no. En este caso nombra la municipalidad y se desentiende de las juntas administrativas y de juntas de educación. Se desentiende totalmente. Y la toma el Ministerio de Educación. ¿Y quién lo regula? El MEP. Entonces el MEP no tiene el poder para Va a destituir a alguien destituirlos. Sí, que ha sido deshonesto y que se le ha aprobado. sí, no, es una Es una barbaridad. barbaridad. Pero vieras que cuando la discusión de la tesis mía, la tesis doctoral mía, la gente no lo puede creer. No lo pueden creer. Pero ¿Cómo es posible que tenemos ese error tan terrible tantos años? es difícil de creer y difícil de entender de la razón por la cual no se ha solucionado. Exactamente. Y así hay un Digamos, montón de problemas. el error podría detectarse, pero hay que resolverlo inmediatamente. Por eso, pero es lo increíble. Esto que te acabo de decir no lo detecta el informe del Estado de la Educación. Y ya van por el octavo informe del Estado de Educación. No Deberían lo ha detectado. bueno, No lo ha no sé detectado. si lo han detectado No lo o... ha detectado, te lo aseguro. Te lo Ok, aseguro. No lo ha detectado. Mario, y entonces contanos un poco, Pero ve las repercusiones que eso tiene. eso es lo que te iba a decir, Eso te voy contanos. a decir. Te voy a decir que vos sabes que yo soy del Liceo Costa Rica. Sí, Yo soy el presidente de la Fundación Liceísta para el Progreso hace 30 años. Fui presidente de la Junta Administrativa y toda una historia. Mi abuelo salió en 1919 y ahora está mi sobrino nieto. O sea, mi sobrino nieto es la quinta generación de nuestra en el liceo. Todos los varones de mi familia van al liceo. Todos orgullosamente van al liceo. liceísta, No, liceístas hasta la médula. hasta la Y muerte. es algo que no es necesariamente bueno. Sí, 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 porque es una pasión. Sí, sí. Es pasión, eso se siente, no es racional. ¿Estamos de acuerdo? Pero lo que yo te quiero decir es que esa forma de elegir a los miembros de junta administrativa ha llevado al Liceo de Costa Rica a perder 2.400 millones de colones en 10 años. Qué horror. 2.400 millones de colones que no se sabe dónde están en 10 años. Así de terrible. Así de serio es. En educación hay una cosa, en investigación educativa hay una cosa que se llama teoría fundamentada. El Liceo de Costa Rica fue usado 2 veces para revoluciones educativas. Primero lo usó Mauro Fernández como modelo, porque vos puedes tener diferencias con alguien, pero cuando le decís, vean, venga para que vea cómo sí funciona, ahí ya termina todo. Eso Mauro Fernández lo usaba perfectamente. Y después, en el 2008, lo volvió a hacer Guillermo Vargas, que era nuestro profesor de matemáticas en el liceo, Pero que fue ministro de y que Educación. era ministro de Educación, y por cierto vivía aquí cerca, Ujú. vivía aquí a la vuelta. Ahí vive la esposa todavía. Los dos eran profesores míos. Entonces Guillermo, o sea, Mauro Fernández a finales del siglo XIX dijo, pero qué raro, aquí hay algo, él y los liberales del siglo XIX, dijo, aquí hay algo raro. ¿Por qué, por ejemplo, el hijo del jornalero no puede estudiar? ¿Por qué el negro no puede estudiar? ¿Por qué el judío no puede estudiar? ¿Por qué el indio no puede estudiar? ¿Por qué el chino no puede estudiar? En cambio, nosotros que somos blancos y con poder económico sí podemos estudiar. Entonces, hay una disonancia ahí que no pega. Y ellos tuvieron la capacidad de terminar con esa disonancia. Contra viento y marea, en sangre y fuego. Ok, Porque llegaron al extremo de expulsar a los sacerdotes católicos. A todos. No a los jesuitas, a todos. ¿Verdad? Ese fue el otro extremo. Pero ¿qué hicieron? Mauro Fernández dijo, bueno, ustedes pueden estar de pero cuando acuerdo. decís expulsar, expulsar del Los control de la educación, no los expulsaron del país. completamente. Del país. Próspero Fernández los expulsó del país. Eso no lo tenía tan claro yo. Sí, sí, eso fue terrible. Y es muy interesante porque históricamente se demuestra que fue la primera vez que en las elecciones estuvo presente el elemento religioso, porque los liberales le ganan a la Unión Católica, Ujú. y los liberales ganan con Próspero Fernández. Pero lo que voy es a la revolución educativa, volviendo sobre el tema de la educación, Mauro Fernández dice, ustedes pueden estar de acuerdo o no con nosotros, pero ahí está el liceo y funciona. Claro. Y no funciona, y dice, no funciona la Universidad de Santo Tomás, aunque yo salí de la Universidad de Santo Tomás, porque se ha convertido en una empresa privada que se maneja con fondos públicos. Y como yo soy el ministro de Hacienda, la cierro. Claro.
Eso fue lo que hizo Mauro Fernández. Sí, complicado. Sí, Mario, muy complicado. y bueno, un poco dentro de la explicación que pero, nos... pero para terminar, en el liceo entonces ahí empieza a ir el chino, el negro, el judío, y empiezan a ir todos, todo el que quiera va a recibir educación. Entonces se democratiza la educación. Bueno, me parece que también es un valor de solidaridad para volver al tema de los valores que quería como que esta parte fuera precisamente de eso. Exactamente. Y yo creo que esto es un ejemplo súper válido Pero del... soy yo muy lejos, hasta 2019, finales del siglo XIX, ¿verdad? Ajá, Después viene la otra revolución, que es la que impulsa Guillermo Vargas, que dice, hay algo extraño, todas las barreras arancelarias cayeron, las fronteras entre los países cayeron, el comercio se hizo global y nosotros seguimos dando educación local. Hay algo que no está bien. claro, Nosotros seguimos dando educación solo en español. claro, No hay que hacerlo bilingüe. claro. Entonces es donde viene la segunda revolución. Muy bien. ¿Y cómo hace para probar que su punto es válido? Con el modelo de liceo. Lo hace bilingüe y le consigue un programa internacional y le consigue una oferta académica enriquecida. Muy bien. Muy bien. Excelente. La pregunta aquí es, ¿por qué no hacen eso en otros colegios? Bueno, es que ¿Por qué no se hace? la pregunta Sí. más bien, Mario, también es por qué ha decaído tanto la educación costarricense en términos generales. Ya te di dos. ¿Sí? Primero, para mí, la calidad de los profesores y la calidad de los maestros. Los profesores que vos y yo tuvimos, yo estoy seguro que vas a hacer un recuento, los profesores tuyos de secundaria no son los que tienen tus hijos y tus nietos. La Sí, calidad. probablemente no, ¿Sabes qué sobre dice todo también el informe del Estado de la Educación? Son el 97% de secundaria, de profesores de secundaria son graduados con título, pero de mala calidad, comparados con los estándares latinoamericanos y mundiales. eso es una Es cosa muy seria. contundente. Sí. Lo dice el sexto informe del Estado de Educación. Bueno, Contundente. pero digamos, vamos a ver, y un poco para seguir un poco en la línea que estamos. Vos y yo coincidimos que la educación es fundamental en el desarrollo de los países. La educación es fundamental si uno quisiera pensar que el sistema que quisiéramos tener siempre es el democrático porque permite la participación de todos los ciudadanos con los defectos que tenga, Así es. ¿verdad? Con los defectos que tenga. Puede ser muy malo, pero es el menos malo de todos los demás. Así es. Y entonces, Decía Churchill. exactamente, por eso lo comentaba, pero también esto implica que tengamos gente, vamos a ver, pensante, iba a decir, pero más que pensante con sentido crítico. ¿Por qué no puedes absorber al 100% lo que oís en redes o lo que los medios de comunicación te transmiten? Vivimos en un mundo, Mario, en donde hay una gran cantidad de noticias falsas y yo no soy quien para juzgar a nadie, no quiero juzgar a nadie, pero cualquier persona que en el medio de comunicación, llámese radio, llámese televisión, redes, o sea, es señalada por un delito, es culpable por, Solo acusado. por todo el mundo. Entonces dicen, ¿por qué no lo echan? ¿Por qué no lo meten a la cárcel? Pues, perdón, denle chance por lo menos para que lo juzguen, porque nadie es culpable hasta que se muestre. Pero bueno, esto también es falta de educación, falta de criterio, falta de entender. ¿Será que tengo toda la información para emitir un criterio o debería informarme por este otro lado? Y eso lo hace un buen sistema de educación. Sistema educativo, eso es lo que debe perseguir. Y que eso es lo que debe perseguir. Y entonces, Mario, cuando hablamos de valores costarricenses, cuando hablamos de solidaridad, cuando hablamos de paz, cuando hablamos de empatía y de todos estos valores costarricenses que nos hacen diferentes, no, a mí en lo personal me preocupa en el momento coyuntural que estamos viviendo que no tengamos de dónde tomar, digamos, las herramientas para que esa gran cantidad de personas que no han decidido decidan de manera, digamos, consciente, educada, digamos, informada sobre qué quieren, sobre quién y por qué quieren votar. Yo sé que aquí, Mario, le estamos hablando más a los indecisos que a los que ya decidieron, porque hay alguna gente que ya está completamente decidida y vos le podés enseñar algo de color blanco
y decir que el otro es negro y no hay cómo cambiar ¿verdad? De parecer, aunque la evidencia presentada sea tal que uno no tenga cómo no por lo menos valorar su creencia. Es que hay un cambio en la información y hay un cambio en el paradigma educativo también. Vos te acordás en que el tiempo nuestro, lo difícil era tener acceso a la información. Claro, porque no hay como hoy la No había internet, información. por ejemplo. No había No, internet. Entonces, por ejemplo, si vos estabas en el proyecto de grabación o en cualquier curso, ya ¿de dónde agarrar la información? Tenés que ir a la biblioteca. así Tenías que ir a es. la biblioteca y si no había libros en la biblioteca, tenías que buscar una oficina privada, que fue el caso mío con Mario Cantillo, que en paz descansa, que nos pedía la información a las universidades en Estados Unidos, que venía por telex. ¿Te acuerdas? Ni siquiera había fax, ¿verdad? Ok, eso cambió. Entonces ahora lo que abunda es la información. Pero, Pero ¿qué tiene que hacer la gente? La gente no tiene que agarrar la información y apropiársela así como viene. o sea, sin ningún criterio, ¿qué es lo que decir? Exactamente. Lo Ni que hay que la hacer, primera que toma. sí, pero ¿qué tiene Una, que hacer? dos, tres, analizo, reviso y Pero valoro. ahí voy a lo que para mí y para todos los autores en educación hay que hacer es seleccionar, organizar y apropiarse de esa información. Hay un concepto en educación que es fundamental, Tony, vean, que también creó resquemor en la discusión de mi tesis. El concepto fundamental en educación es aprender, no es educar, Aprender a aprender. no es educar, es aprender. Sí, Entonces, ¿cuándo aprendes y cuándo no? claro. Aprendes cuando modificas tu forma de hacer las cosas, Sí, cuando modificas tu conducta. Y un buen profesor tiene que darle las herramientas al estudiante en secundaria y en universitaria para poder seleccionar la información, decir, bueno, esta persona es confiable, este que me está diciendo eso es confiable. sí, La organizo, porque hay infinidad de información. Entonces la organizo en solo fuentes confiables y después me la apropio y la convierto en conocimiento propio mío. O sea, yo aprendo porque empiezo a hacer las cosas diferente, claro, pero aquí no se hace eso. claro. Ahí tenemos una inmediatez. Y Lo dijeron en redes sociales, ya es cierto. yo creo que, como decís vos, es la capacidad de poder tener digamos, una estructura mental que te permita adquirir el nuevo conocimiento mediante una metodología. Así es. Pero es fundamental el profesor. Por supuesto, El por profesor supuesto, es por fundamental. supuesto. Bueno, entonces ¿Vos Mario, sabés, vos sabés que el MEP es la segunda organización más grande de Centroamérica, en términos de de personas, personas? no, no sabía. 90.000 personas. Qué horror, enorme. El único que lo supera es el ejército de Guatemala. ¿Cómo va a ser? No sabía. Esos son datos interesantes. Es un dato muy valioso. ¿Sabes cuántos estudiantes abandonaron la secundaria en junio? Antes era a final del año. ¿Sabes cuántos? A mitad del año, en las A vacaciones de mitad mitad del del año. año lo abandonaron. ¿Sabes ¿Cuánto? cuántos? 120.000. ¿De cuántos? ¿De una población estudiantil de? De ahí, de más de 1.000.000. Sí, estamos hablando casi del 12%. Exactamente. Y esa es gente que tiene un rezago después en su vida Y no solo eso. Entonces preguntémonos, ¿a qué se van a dedicar? por supuesto. No, ¿Y no, qué es lo que ven en su alrededor, por en supuesto, su barrio? por supuesto. ¿Qué es lo que ven? Sí, Entonces nosotros nos escandalizamos por el asunto de la seguridad. claro. Ese es el caldo de Si cultivo. no hay, claro, si no El hay, caldo de cultivo. Ahí sí, está. Ahí está. sin duda ninguna. Exactamente. Mario, me queda muy claro en la conversación que hemos tenido que los valores no se enseñan solo en los libros, No, sino que se viven en el ejemplo cotidiano. Para esto el profesor tu casa, y la tu casa, casa son fundamentales. tu familia. Entonces, como mensaje final de esta parte a los amigos que nos escuchan, los valores se viven diariamente en el hogar, en el ejemplo que podemos obtener de aquellos a quienes hemos confiado la educación nuestra y de los hijos. Vamos a irnos, Mario, a una pausa comercial. Cuando regresemos, vamos a hablar de cómo la educación se puede convertir en semilla de bienestar. Y bueno, para eso ahí vamos a ir conversando sobre el tema, pero volvemos en unos minutos.
Volvemos a Camino con Tony Salas Ross en busca de mi mejor destino. Hoy en el segundo programa de esta serie que hemos denominado Camino en busca de nuestra mejor democracia, hablando de valores costarricenses, hablando de la educación. Tenemos con nosotros al doctor Mario López, ingeniero industrial y máster en administración, con el que hemos venido desarrollando este tema. Y le decía yo a Mario que Costa Rica apostó por la educación siendo un país pequeño, agrícola, y bueno, a finales del siglo XIX, nuestros antepasados y los dirigentes vieron que, sin lugar a duda, esta era una forma de crecer, de ser un mejor país. ¿Qué crees vos que debemos hacer para seguir honrando esa herencia de nuestros antepasados, Mario? Quiero dedicar un minuto nada más, si me lo permitís, Tony, a un hecho histórico muy interesante. Mauro Fernández Acuña, en 1885, es el que reforma la educación costarricense. Pero ve qué condiciones más interesantes. 170,000 habitantes, Habían, 70% analfabetas. imagínate. 70% analfabetas. ¿Qué ventaja tenía Mauro? Que era ministro de Comercio, ministro de Hacienda y ministro de Instrucción Pública. O sea, tenía la plata y tenía el poder. Claro. Era el que mandaba. A pesar de que Bernardo Soto Era el presidente. era el presidente. Bernardo Soto, por cierto, es el más joven, Sí, con sí, 34 me años. habíamos Con comentado. 34 años. El yerno de Próspero Fernández, que había muerto. Correcto. En aquel tiempo no habían vicepresidentes. Ah, ok, ok. Entonces, cuando Bernardo Soto lo nombran presidente, se trae a Mauro Fernández y le dice, manéjeme esto. Ok. Esa es la realidad. Y ahí es donde arranca el Ahí gran donde cambio arranca, educativo. ahí donde arranca y donde los liberales del siglo XIX, de finales del siglo XIX, Castro Madrid y Ricardo Jiménez, Cleto González Víquez, Bernardo Soto y todos esos, o sea, apuestan por la educación, pero para darle libertad a un pueblo. Vos sabés que los liberales, su principal valor es la libertad, ¿va? Por supuesto. Pero usted no puede ser libre si es ignorante, Claro, porque es prisionero de la ignorancia. Y entonces no puedes tener criterio para nada. claro, Casualmente eso es lo que tiene que hacer el sistema educativo nacional. claro. Ahora, ¿cómo retomamos eso? Ese es el asunto. Sí, es muy importante porque también vivimos en una etapa con, digamos, de alta tecnología, de información, como acabamos de hablar, en exceso, contaminados por información, porque tampoco tenemos la formación o no estamos educando a los muchachos para que tengan la formación y los criterios de poder ser críticos con qué información me sirve y qué información no me sirve. Y tenemos otro problema que entra en el diagnóstico, lo que ya aparece en el informe del Estado de la Educación, mala calidad, y con el perdón de los educadores costarricenses, mala calidad, no lo digo yo, lo dice el informe del Estado de Educación, mala calidad en los profesores. Claro, pero entonces, ¿cómo podemos fortalecer, Entonces, Mario, la educación y los valores pero, costarricenses? pero a Porque, eso vamos, a eso vamos. El otro pilar, si se administra mal la educación, porque vos sabés que la administración educativa, administración de la educación, es uno de los campos de las ciencias de la educación, que es fundamental. sí, Por decirte algo, ¿cuál es la visión? ¿Cuál es la visión real del Ministerio de Educación Pública? ¿Qué estamos haciendo para corregir eso? Hoy, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuál es la ruta nuestra? ¿Para dónde vamos? La ministra Müller se pasó 3 años. años si no había ruta, que la ruta está en su cabeza. Pero no la necesitamos en su cabeza, la necesitamos en la práctica, en las aulas. Claro, Yo recuerdo que ahora que hablamos de Guillermo Vargas, cuando fue ministro de Educación, tuvo unos grandes problemas porque le dijo a los profesores, 200 días de clases, sí, de acuerdo. 200 días de clases, 200 días de aula. No entran digamos, los informes o las preparaciones de las notas, nada de eso. 200 días de clases. Además, Guillermo y Mauro Fernández tenían un principio básico de cualquier maestro, de cualquier profesor. Educo con lo que soy, con lo que hago, no con lo que digo. Claro, Te voy a poner un ejemplo. Guillermo era profesor de matemáticas, en aquel tiempo era matemática 2 en el liceo. Éramos cuatro quintos que llevábamos matemática 2, química y física. Digamos por el los lado de de las ciencia, los que los llevan del por el lado de área de ciencias. ciencias. Entonces, teníamos 2 veces a la semana clases con Guillermo.
siempre había quiz. Todos los días con Guillermo había quiz. Y vos, digamos, nosotros llevamos lunes y viernes, por ejemplo. Entonces, el quiz que vos hiciste el lunes, te lo entregaba El bien. calificado el viernes. Te hacía otro y te lo entregaba el lunes. Calificado. Y éramos 30 por grupo. 120, Un 120 trabajo, quizzes, un trabajo, 240 por semana. un trabajo. 240 quizzes, sin contar parciales y sin contar finales. La otra cosa que hacía, los exámenes eran en las tardes de los sábados, los parciales y los finales. ¿Por qué? Porque en la Universidad de Costa Rica, ¿cuándo eran? Así mismo. Entonces nos preparaba para la universidad. Correcto. Ah, muy Entonces, bien. eso es lo que hace un educador. Ahora, el problema es, eso estamos haciendo. Vos me decías ahora, fuera de cámara y fuera de audio, que qué hacemos para retomar eso. Eso es lo que hay que hacer. Y tenemos ejemplos de que funciona. Vos mencionaste los colegios vocacionales, mencionaste los colegios científicos, yo te menciono los programas internacionales. ¿Cómo es posible que sigamos teniendo una educación local cuando todo cambió? Claro, Y ahora se nos viene una amenaza peor, te voy a decir cuál es, la inteligencia artificial. claro. Sí, Porque cada vez queremos que los carajillos piensen menos. Y más bien debería ser al revés, que piensen más, porque tienen más información. y además van a tener más tiempo, Mario. Reflexionen, es una palabra Pero van a tener más importante. tiempo porque Claro, la inteligencia artificial va a hacer que lo que antes duraba un día en hacerse se pueden hacer en minutos. Lo que es- antes duraba algunas tareas, me refiero a los trabajos productivos, tardaban una semana, pueden hacerse en un día. pero es En- que vos no querés que el estudiante te diga lo que dice la inteligencia artificial. No, Vos no, querés que él no. se la cuestione y te diga lo que él Claro, piensa de eso. claro. Y que valore si lo que están devolviendo es lo que quiere, lo que necesita y lo que se acomoda a su situación particular y Pero además es específica. un reto para el profesor, porque ¿cómo vas a evaluar? Eso es muy interesante. Y en los procesos educativos es fundamental la evaluación. Porque ¿cómo te cercioras vos Pero ya de que de que él aprendió lo que vos necesitas claro, que aprenda? Mario, ¿Eh? pero la evaluación no de memoria, No, que eso es retrógrado mil por mil, ¿verdad? pero hay que tener cuidado con eso, Tony, también. La taxonomía de Bloom, la base es recordar. Sí, pero O sea, vamos a ver, Mario, la base es claro, recordar. pero recordar qué, Recordar lo que es importante para el tema en que estamos. O pero sea, también no es, puedes arrancar de cero. claro, Tenés pero que es que, por recordar algo. ejemplo, eh, Es que mira, se ha yo cuando me satanizado la acuerdo, memoria. por ejemplo, de que uno tenía que aprenderse cuántas fórmulas en física 2. Ujú, Fórmulas no debe aprenderlas, hay que saber cómo usar las fórmulas y saber dónde buscarlas. exactamente. Porque entonces perdés el tiempo aprendiendo y no sabes cómo aplicarlas. Sí, pero el problema es cómo lo enseñás. ¿Me explico? O sea, no te pueden llamar oral, no te pueden decir que de memoria digas las fórmulas. No, lo que tenés que tener es la habilidad para aplicar esas Ah, fórmulas. por Pero supuesto, entonces, ¿qué es lo que no. pasa? Cuando ya las empezaste a aplicar, te las aprendes de memoria. Bueno, por Pero supuesto. tenés que recordar que Pero hay lo que una te quiero fórmula para decir, eso. igual las fechas y las cosas, sabes que aquí puedes Exactamente. entender y puedes buscar la información y- que se necesita, Sí, pero exactamente. no Pero el estudiante, recitar pero lo que te quiero decir solo es que para el examen. pero el estudiante requiere, exactamente, el estudiante requiere que el profesor lo guíe Claro. y le diga, mire, esto va a ser útil para usted. Pero es que si satanizamos la memoria, No, entonces pues arrancamos tampoco, de cero. Sí, no, sí, tampoco satanizar la memoria, porque yo sí creo que uno tiene que saberse por las supuesto. tablas, es Pero no decir, es que te las de tomen, multiplicar. no es que te No, las tomen, pero no es sino que, satanizar la memoria, es que eso es una herramienta fundamental. ¿Cómo no vas a saber cuánto es 4 por 3? pero ve que interesante ese tema. Por eso es que a mí me fascina la educación. Me fascina la educación y me fascina la investigación educativa. Es un campo bellísimo. A mí es, Por ejemplo, cuando a un carajillo vos le tomas las tablas, lo que estás haciendo en realidad es enseñándole a que deduzca. Eso es el criterio matemático, el pensamiento matemático. Y te vas a escandalizar lo que te voy a decir. En secundaria no se incentiva el pensamiento matemático. Y está en los informes del Ministerio de Educación Pública. Se confunde el criterio matemático con el criterio científico. No es lo mismo. ujú,
Eso escandaliza a mucha gente, porque piensan que es lo mismo. Imagínate, estamos más mal de lo que creemos. Sí. Bueno, ¿qué podemos hacer para fortalecer los valores, digamos, en la educación costarricense? El ejemplo. Ese es O sea, vos no le fundamentalmente. puedes decir a un muchacho de secundaria o de primaria, mire, no consuma drogas si usted consume drogas. No consuma licor si el profesor lo ve en el bar del barrio tomando licor. Claro. Y eso les molesta mucho a los educadores. Porque ellos dicen, no, no, es que es un trabajo. Yo puedo hacer con mi vida privada lo que yo quiera, ¿no? Es No, que, eso no es así. es que te voy a decir una cosa y creo que vas a coincidir en mí. Ajá. La vocación de maestros creo que se ha perdido mucho. Claro. Porque cuando vos decías, digamos, yo me acuerdo de la maestra mía de la escuela, que estuve en una escuela pública, Ajá. fue de primero a sexto, pero Ajá. yo cuando me acuerdo ya a estas alturas del partido, me parece que tenía una vocación, ¿verdad? Exactamente. A prueba de toda luz. Quiero hacerte otra pregunta, Mario. Claro. Digamos, si se quiere, hasta un poquito obvia, pero me gustaría que elaboráramos un poco para nuestros amigos que nos oyen y nos ven. Y es el bienestar, tiene que ver con el bienestar, que es parte fundamental de este espacio. Entonces, ¿de qué manera el bienestar personal de los docentes, de los padres y de los estudiantes influyen en la salud de nuestra democracia? Terriblemente. Terriblemente. O ¿Cómo sea, lo ves? por ejemplo, ¿cómo, en este tema que estamos hablando, cómo una persona aplica el método científico para la toma de decisión de a quién va a elegir para presidente y a quién va a elegir para diputados? Si no se lo enseñaron. Uno puede decir, bueno, es que, ¿cómo hicieron los finales del siglo XIX cuando el 70% de 270.000 eran analfabetas? Porque tenían sentido común. Vea si tenían sentido común que eligieron a los liberales. O sea, los liberales no llegaron por golpe de Estado al poder. Los eligieron. Y vea qué interesante. Le ganaron a la Iglesia Católica. ¿Ves? O sea, que ellos tenían el sentido común de decir, bueno, es que yo tengo que poner a los mejores. No importa su credo. Claro. Mauro Fernández, por ejemplo, había sido inspector de escuelas en Europa y de colegios. Y ahí fue donde vio los colegios de solo un sexo, de un solo género, con Pedro Pérez de León, que era su asistente, y Miguel Lizano, y Miguel Obregón Lizano. Ya. ¿Entendés? Ese tipo de cosas es las que tenemos que retomar. Lo que pasa es que yo siento, Tony, que a los muchachos, lamentablemente, no les interesa. Eso hay que tener cuidado. Pero es que lo que pasa, Mario, bueno, lo comentamos hace un ratito. Una también parte importante de este programa es que nosotros queremos, y lo digo entre comillas, evangelizar en el Exactamente. Sí, sí, crecimiento sí, sí, personal. sí, sí, tienes razón. Porque cuando nosotros hablamos de camino, nosotros pensamos que el camino de la vida Ujú. es un camino de constante aprendizaje, de Así es, constante crecimiento, así es, de constante mejora, así es, porque nosotros nunca dejamos de aprender. No somos un producto terminado. así debe ser. Y entonces, eso es un tema de apertura de la conciencia. Cuando vos me decís que un muchacho no quiere, entonces uno se pregunta, y probablemente todos los padres se preguntarán esto, ¿qué estará pensando del futuro? Es Exactamente. que usted, si no se prepara, si no entiende dónde está ubicado y qué quiere para adelante, ¿qué hace? Y yo lo que siempre digo, es que la conciencia es como la apertura de la conciencia, digo yo, porque aquí no estoy diciendo un iluminado, no estoy No, no, diciendo no, 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 que no, un no. iluminado. No, es que hay cosas tan sencillas, y lo repito mucho en el programa, Mario, es que si usted no sabe que tiene un problema, no puede trabajar en resolverlo. Eso es, Y así es. si usted tiene que ser consciente de que tiene ese problema. Exactamente. Yo tenía un jefe, creo que lo he dicho también en este programa en varias oportunidades, en una de las empresas, digamos, transnacionales que tuve la oportunidad de trabajar, y decía, es que no hay problema, no, o sea, no es un tema que haya problemas digamos, en la empresa.
El problema es que no sepamos cuáles son esos problemas. Exactamente. Porque cuando usted sabe Estamos cuál es el peor, problema, no tenemos ni diagnóstico. no, cuando usted sabe cuál es el Entonces, ¿cómo problema, corregir? entonces usted dice, Mario, usted se encarga de este, fulano, usted trabájeme en este y después me cuenta. Pero si nosotros tenemos algo que está minando la empresa y la está minando y ninguno sabe que existe el problema, ¿quién va a trabajar en eso? Bueno, eso es precisamente cuando yo hablo aquí de la importancia de ser consciente. Cuando usted es consciente, entiende mejor el mundo, Por supuesto. entiende mejor lo que le rodea, Exactamente. entiende mejor para dónde va y qué quiere hacer de su vida. ¿Y cómo hace eso? Educándose. Educando. Porque cuando usted se educa, abre la... Entonces, yo les digo a los amigos que nos escuchan, hay que invertir en uno mismo. En uno mismo. Entonces, hay que invertir en educación. Y sobre todo para tener una opinión informada. Bueno, y ahí nos lleva Una opinión a la informada. importancia de votar. Exactamente. Porque cuando usted vota también tiene la oportunidad de vivir en un lugar o en un país con una democracia que le permite ser libre para seguir aprendiendo, para seguir educando, para seguir creciendo. Ujú. Y esto es un efecto, además, Mario, que es encadenado, porque como lo estamos diciendo, uno de los valores más importantes de la educación es enseñar con el ejemplo. Ujú. Si usted es mejor, lo que les vienen atrás lo van a ver a usted y van a querer ser mejor que usted. Nosotros- o como usted al menos. Nosotros, perdona que insista con esto del liceo. Nosotros en el liceo tuvimos una gran ventaja. Porque nosotros tenemos 14 expresidentes En el Liceo de Costa en el Rica. liceo. Todos son, todos Yo los, estuve en la Buenaventura Corrales y nosotros debemos tener como... como y muy probablemente, bueno, Buenaventura Corrales fue profesor en el liceo. no te creo. Sí, sí, sí. Y digamos, agarrar cualquier colegio que tenga un nombre y te aseguro que por lo menos el 70% estuvieron en el liceo, Bueno, pues qué interesante. por ejemplo. Pero lo que te iba a decir es esto. En el liceo a nosotros nos enseñaban a que hay que ser libre, pero en el buen sentido de la palabra. Sí, Por ejemplo, en el 78, cuando estábamos ya nosotros saliendo, nos querían quitar el uniforme. Y entonces decían que eso no importa. Incluso habían profesores del liceo que decían, no, es que no importa. Pero nosotros decíamos, sí, pero yo tengo derecho a elegir qué uniforme uso. y ustedes querían Y tener mi el mismo. familia me trajo aquí porque quiere que yo use mi uniforme gris. Es importante para mí y nadie me lo puede quitar. Claro. Sí, esa Entonces, era una época tipo de en donde... luchas, Claro. ese tipo de luchas te forman. Claro, Además, habían profesores que lo promovían, claro. ¿verdad? Por decirte algo, vuelvo con Guillermo. Si vos llegabas con uniforme celeste, ibas a la pizarra de fijo. Pero si Bueno, llegabas hay con que- uniforme gris, no ibas. Hay que comentarle a los amigos que nos escuchan, no todos tal vez sabrán, que hubo un momento que todos debían vestir con camisa celeste y pantalón azul. Exactamente. En, Todos. en la secundaria. En la secundaria era. Exactamente. Porque la primaria siempre ha sido camisa blanca con pantalón azul. Exactamente. Y en la secundaria lo que se estilaba es que cada colegio tuviera su propio uniforme. Exactamente. Yo, por ejemplo, que vos sabes que yo estuve en un colegio que usaba gris también con corbata azul, Exactamente. nunca usamos el celeste con La ventaja azul. era que era privado, Sí. pero en el liceo no era así. Y incluso hubo, Sí, en los públicos obligaban pero que fuera... hubo Sí, yo me cuestiones acuerdo que hubo. que no, Pero no, el señoritas también se que yo, defendió. no, al señorita se lo lograron quitar. Pero volvieron, ¿verdad? Sí, pero porque el liceo se paró y lo echó atrás. Y además hubo un elemento que la mayoría de la gente no conoce, que es que Guillermo Vargas llegó a ministro de Educación. Ahí, entonces ahí paró Ahí todo. cambió todo. Sí, eso fue, Sí, sí, eso fue de un sí, periodo de gobierno exactamente. de no me acuerdo quién era. Era, ya te Pero digo, esas son, Oscar Arias. esas Oscar Arias son, fue el que lo quiso quitar. esas son políticas muy socialistas. ¿Cómo se llama? Abel Pacheco. Abel Pacheco. Era el ministro de Educación, que fue el que lo intentó. Pero hubo cosas terribles, Tony. La mayoría de la gente no lo sabe. Pero hubo agresiones violentas, ¿verdad? Sí, no O sea, me acordaba yo. Y muy mal. Por ejemplo, al director le quemaron el carro. Ah, sí, es una Sí, barbaridad. sí, sí. Bueno, Mario, se nos está yendo rápidamente el tiempo. Quisiera terminar como este pequeño bloque diciendo entonces que una aula es una semilla de bienestar futuro. Así es. Pero lo que pasa es que tenemos que trabajar mucho en eso. Claro. Pero yo voy a algo más importante, Tony, y quiero salirme un momento de la educación. Cuando vos tenés 51% del padrón que Sin no va a decir. votar, Que dice que no va a votar. Nosotros estamos tratando de que vote bueno, algo más que eso. exactamente, pero nosotros estamos Motivando. haciendo
Nosotros estamos haciendo lo que hace el colibrí cuando se incendia él. ¿Vos te conoces el cuento del Dale, a colibrí? ver si yo te cuento. Se incendia la jungla, ¿ah? Ajá, ¿qué hace el Se incendia colibrí? la montaña. Y entonces se ve al colibrí al lago y agarra un poquito de agua y va y lo echa. Ah, sí, 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 Va sí, de sí. nuevo y va y lo Sí, echa. Y pasa el exactamente. león y le dice, ¿pero qué estás haciendo? Sí, Según vos vas a apagar el incendio. Yo estoy haciendo mi parte. sí, exactamente. Eso es lo que cada uno tiene que hacer. Exactamente. Es el mismo cuento de que oí eh, con las conchas de mar. ¿Te Sí, acordás? Que las tiraba sí, y para ella había vale la pena. miles y miles. Para ella vale la pena. Sí, sí. Y entonces decía, pero ¿y qué vas a hacer si no es los miles que hay? Bueno, para esta fue, Para esa fue importante. fue Para ella importante y fue valió la importante. pena. Sí, para ella Sí. valió la pena. Bueno, entonces, terminando, cada maestro, un guardián también de la esperanza, porque debe ser el faro, el ejemplo que muestre debe ser el camino y los valores que Sí, nos guíen. yo tengo un diagnóstico que es muy personal y lo baso en datos. Por ejemplo, la calidad de los maestros. No es posible, no es posible que usted tenga un buen sistema educativo si no tiene buenos Yo maestros. estoy completamente de acuerdo, es imposible. Es como en cualquier empresa. Sí, sí, por Si supuesto. usted no tiene buen recurso humano, está liquidado. Pero si usted no tiene buenos jugadores en su Está equipo, listo. está en último lugar. Está Ah, listo. eso es Está listo. exactamente lo mismo. Exactamente. O tiene un buen sistema estratégico, un buen sistema, una buena estrategia deportiva Ah, bueno, para, con pero base en puro esfuerzo, sí, o pero sea, para medio defenderse. exactamente, por lo menos no Porque te golean, claro, exactamente. exactamente. Pero el talento humano es, Es fundamental. pero además hay algo muy importante en educación, Tony. Vos sabés que yo estoy convencido de que no es un asunto de inteligencia, no es un asunto de inteligencia, pero sí es de disciplina. Pero es que, Mario, Es de disciplina, es todas las disciplina. cosas requieren Ujú. compromiso, disciplina y Así es, constancia. así es. Yo, en los programas que he hecho, yo he dicho, hay que tener mucho coraje y mucho esfuerzo para levantarse todos los días a las 4 de la mañana y meterse en una piscina para entrenar. Claro, Eso claro, por es supuesto. compromiso, eso es disciplina, eso es constancia. Y eso lo usas en cualquier actividad humana. Así es, Y esa es la así diferencia. es, así es. Mucha gente cree que, yo uso a veces también eso, que Messi o Ronaldo, Cristiano, son buenos porque son buenos. No, No, porque han pasado la vida practicando. así es. Yo me acuerdo que leí una pequeña historia de una vez que Messi fue a un campeonato en Perú siendo un chiquillo y que lo recibió una familia. Eran familias sencillas, humildes, como era él en ese momento. Dicen que, de que Messi, el chiquillo cuenta, el peruano cuenta, que no soltaba la bola, que los mandaban a comprar, Sí, ¿cómo sí. se llama? Sí, acordado. Una Coca-Cola. Sí, Y el man acordado. iba, no, el man iba con la Coca-Cola, Haciendo series. haciendo series con la bola. Y se devolvía haciendo cabecitas con la, ¿verdad? Entonces, Yo me sé una de Ronaldo que la cantó Carlos Tevez, el argentino. Dice que él llega al Manchester United y cuando así, llegó a las 6 de la mañana ya estaba Ronaldo. sí, sí. Y entonces dice, mañana voy a ver cómo está el asunto. Entonces que llegó a las 5 y ya estaba. Sí, 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 sí. Ah, Eso es, Pero eso también es. me sé otra, de Carlos Bianchi. Ajá. Le pasó lo mismo a Tevez. Y entonces llegó y se encontró el carro en el parqueo de Carlos Bianchi. ¿Va? Dijo, qué interesante, lo mismo que hace Ronaldo, pero este ya no juega. ¿Va? Entonces viene a ver videos y todo. Y entonces al siguiente día llegó más temprano y estaba el carro Bianchi. Y al siguiente día llegó más temprano todavía y estaba el carro Bianchi. Y entonces le dice, don Carlos, pero ¿cómo es que usted hace? No, es que Carlos se me jodió. Lo tengo ahí parqueado hace tiempo. Bueno, Mario, vivimos tiempos difíciles de cambio y hay mucha incertidumbre en el ambiente, hay gente que no sabe y para esos también son los que queremos de alguna manera incentivar, inspirar y motivar. Pero también la historia de Costa Rica, de nosotros, es una historia de resiliencia, Sí. ¿verdad? Eh, no sé qué pensás vos, qué te da esperanza en nuestro país para que podamos resolver las cosas complicadas y difíciles que se nos vienen. Lamentablemente en educación, Tony, las soluciones no son de corto plazo. No Lamentablemente. son de corto No son plazo, de son de corto plazo. muy largo plazo, Son de de muy largo 10 plazo. años Muy mínimo, largo ¿verdad? plazo. Estamos en el punto más bajo histórico y vamos a una elección en la que se juega más de lo que la gente cree. En esta elección nos jugamos el sistema de gobierno que tenemos, la división de poderes, la Contraloría, el ICE,
la banca estatal, La caja. la caja. Y una reflexión para el público. ¿Qué requiere el Poder Ejecutivo para mejorar la educación, la salud y la seguridad? Esas son 3 áreas específicas del Poder Ejecutivo. No requiere más leyes. No requiere que el Poder Judicial le ayude. Eso está en sus manos. Entonces, preguntemos, cuando vayamos a votar, preguntemos, ¿qué condiciones tiene esta persona para ser presidente o para ser diputado? ¿Qué ha hecho en su vida? ¿Quién es? No lo conozco. Informémonos, ¿verdad? Para hacer un voto inteligente. Claro, Y informado. segundo es, ¿por qué los poderes ejecutivos, y no este, sino todos los anteriores, no han resuelto ese problema? ¿Por qué el Poder Ejecutivo le debe esa millonada a la caja? ¿Por Sí, qué? sí. Cuando vos sos empresario, ¿qué te hace la caja si no le pagas? Se cierra. Te cierra, Se cierra. te cierra. Sí, Y además te mete preso, sí, porque ahora es penal. sí. Sí, no, tenés toda la razón. Eso es otro mito, Tony, y sí. no quiero terminar con eso. Hay un mito que dicen que hay una impunidad aquí. Vos lo mencionabas al principio. ¿Cuál persona que ha sido condenado anda libre? ¿Cuál? Sí, no. No hay nadie. Que no te hayan acusado bien y que algún abogado logró sacarte. Es otra cosa. Es otra cosa. Claro. Pero ni un solo condenado anda bien. Otra cosa que es muy importante, Y es no que quiero que se me vaya. Ve, yo fui asesor del Ministerio de Justicia hace 25 años, ¿verdad? Vos sabés que el Poder Judicial no participa en una ejecución condicional de la pena. no. Una vez que el privado de libertad cumplió la mitad, el Instituto Criminológico le da ejecución condicional. O sea, él sale a la calle y el Poder Judicial no participó. Y así le han venido diciendo a la gente que es el Poder Judicial el que saca a los maleantes a la calle. No, eso tampoco, eso no es cierto. Eso no es cierto. Bueno, es que por Y eso lo te dicen. decía, Lo dicen. vivimos en un momento crítico en donde hay mucha información, mucha desinformación, muchas mentiras, y entonces ahí tenemos que tener la capacidad para tener, digamos, el pensamiento y la habilidad crítica para poder quitar lo que no sirve y dejarnos lo que sirve. Pero Se nos- hay un porcentaje importante que ya decidió. sí, bueno, No y es, no es tan importante, un 25%, sí, diría yo. bueno, por eso, pero ahí le estamos hablando a los que no han decidido que en las manos de ellos está también el futuro de Costa Rica. Llegamos al final, Mario, se nos Sí, va rapidísimo sí, el se tiempo. fue muy rato, pero fue Bueno, muy agradable. pero hemos hablado un poquito de la parte importante de la herencia costarricense, de sus valores, ¿verdad? Y entendiendo que lo más importante de Costa Rica, que si bien es cierto, hablamos de naturaleza y paz, más bien está en la gente y es a la cual tenemos que apostarle, ¿verdad? Eh, yo creo que tenemos que estar agradecidos con los valores que esta patria nos ha legado a través de los tiempos. No podemos ser ingenuos y pensar de que todo está bien, de que hay cosas que arreglar, pero lo deberíamos hacer dentro del ser costarricense, dentro de los valores costarricenses, que son básicamente la paz, la solidaridad, la concertación, la empatía, es decir, eso que nos diferencia. Y eso es un poquito la invitación que hacemos a todos los amigos y las amigas que nos escuchan, que para estar bien, como hemos dicho, yo entiendo que el bienestar empieza por nosotros, Claro, pero también el entorno nos afecta. el entorno nos afecta, Así es. el medio nos afecta y yo diría que puede florecer cuando cuidamos lo que nosotros somos. Yo me pregunto, en democracia, Tony, vea, uno de los pilares de la democracia es que la mayoría manda, ¿verdad? Claro, Ok. Si la mayoría son ignorantes, ¿cómo nos va a ir a todos? claro, mal. Ok. Entonces ahí es donde tenemos que Eso trabajar. es lo fundamental. Ahora, yo a mis estudiantes no les digo, miren, no hagan lo que yo digo, vean lo que yo hago, Sí, así es. Sí, vean lo que yo hago. así es. Eso me funcionó.
Claro. Y si a ustedes les sirve, bueno, y si no les sirve, pues ni modo. Ni modo. Sí. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Mario, por estar aquí hoy con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, amigos y amigas que nos oyeron y nos siguen a través de redes sociales. Les recuerdo que nos puede buscar en Tony Salas Ross y en Camino en busca de mi mejor destino. Que estén muy bien y que nos puedan seguir el momento que ustedes así lo deseen. Muchísimas gracias.